Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a mi canal Aveo Nation. Quiero darles las gracias nuevamente a todas las personas que me han escrito, a todas las personas que han visto mis videos. Me alegra muchísimo que les haya gustado. De verdad, infinitas gracias a todas las personas que están pendientes de mí. Disculpen mi pequeña ausencia, no he grabado más videos porque he tenido otros compromisos personales y muy importante, gracias a Dios que mi carro está funcionando perfectamente, no ha tenido ninguna falla hasta ahora y bueno, por eso es que no he querido grabar más videos para todos ustedes. Sin embargo, hoy les tengo un video muy especial, ya que acabo de comprar un juego de burners para la batería para mi Aveo. Por si no saben qué es lo que es un burner, son los terminales que van justamente en el lado negativo y en el lado positivo de la batería, que hace que le dé corriente o electricidad a nuestro vehículo, ya sea para arrancar y también para que funcionen todos los componentes electrónicos de nuestro carro. En esta ocasión, vuelvo y les repito, quiero grabarles este video, quiero hacerle un pequeño unboxing, un review y también vamos a proceder a cómo instalar estos burners nuevos para el Aveo. Les voy a dar un poco de contexto. Ustedes saben que la mayoría de los vehículos económicos o de gama baja, los terminales de las baterías son muy endebles, son unos pequeños terminales sencillos hechos con material de latón, nosotros aquí le decimos latón, y por ende ellos con el pasar de los años se van desgastando, se van dañando, etcétera, etcétera, por múltiples razones. Obviamente los terminales de la batería de mi Aveo ya estaban desgastados, ya estaban doblados, entonces yo decidí en aquel entonces cambiarles por unos terminales totalmente nuevos. Sin embargo, igualmente ya dieron su vida útil, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente se me habían dañado. Tuve que improvisar, casualmente en mi casa tenía unos terminales de batería que estaban usados, entonces yo los reemplacé por esos usados que obviamente no son para mi vehículo y lo estuve usando así por un tiempo hasta que decidí comprarle unos buenos terminales de batería, el cual les vamos a hacer el pequeño unboxing y el review para que ustedes vean cómo son estos terminales. Bueno, como verán aquí, estos son los burners o los terminales de batería que yo compré. Obviamente compré un par, uno para terminal negativo y un terminal positivo. Para los que no saben o no conocen, esta es la marca Kicker. Esta marca o esta empresa se dedica netamente en hacer sonidos profesionales para vehículos y a veces también hacen sonido para el hogar o para uso personal, pero ellos se enfocan netamente en sonido profesional. Llámese plantas amplificadoras, cornetas, bajos, y todos los accesorios profesionales para vehículos, incluyendo estos terminales para batería profesional. Yo decidí comprar estos terminales porque obviamente son mucho más robustos, son netamente profesionales y por el grosor, obviamente tú necesitas a la hora de que cuando tú vayas a montar un sonido profesional a tu vehículo, necesitas una terminal de batería 100% confiable y estable, y por eso que sacaron estos terminales. Entonces a continuación vamos a hacerle el unboxing. Vamos a mostrarle primero cómo viene en este estuche bien presentable, bien bonito. Aquí vienen las especificaciones y vamos a proceder a hacerle el unboxing. Vamos a quitar esta cinta que tiene el sello. Vamos a destaparlo y vamos a sacarlo. Como verán aquí, este es el terminal. Los accesorios que trae es un tornillo adicional que es de color negro y de color rojo. Les voy a explicar el por qué vienen en estos dos distintos colores. A la hora de que ustedes vayan a sustituir o a reemplazar el terminal de la batería viejo de su vehículo, estos tornillos, este rojo y este negro que está aquí, ambos sirven
para identificar cuál es el lado positivo y el lado negativo. Ahora bien, si por ejemplo usted va a reemplazar el terminal del lado positivo, obviamente usted le va a dejar este tornillo rojo para identificar que este es el lado negativo. Ahora, por el contrario, si usted necesita reemplazar solamente el terminal negativo, entonces usted va a sustituir el tornillo rojo por este negro, indicándole de que ese es el lado negativo de la batería. Muy importante eso. Ok, entonces vamos a proceder a sacarlo aquí totalmente del estuche para que ustedes vean cómo es este terminal o borne de batería. Quitamos esto. Este es un amarre que va amarrado al blister. Lo sacamos. Y como verán, este es el terminal o borne de batería profesional marca Kicker. Fíjense cómo viene. Esto es un metal totalmente macizo. Miren los agujeros por donde se entran los cables, ¿verdad? Como ya les dije, esto viene diseñado más que todo para equipos de vehículos profesionales, ya que necesitan mayor corriente y que sea una corriente 100% estable a la hora de sonar su música a todo volumen. ¿Ok? Lo mismo pasa tanto para el lado negativo o como para el lado positivo. Es indiferente, ya que son para cualquiera de los dos lados del terminal de la batería. Así que bueno, a continuación vamos a proceder a sustituir o reemplazar los terminales de la batería de mi vehículo, de mi Chevrolet Aveo. Bueno, como verán aquí, estos son los terminales de batería que tengo momentáneamente. Como ya les había dicho hace rato, que los terminales originales de este vehículo, en mi caso es un Chevrolet Aveo, ya se habían desgastado porque era un material muy endeble. Entonces, bueno, decidí reemplazarlo por otros terminales que también después se desgastaron, y tuve que reemplazarlos de emergencia con estos terminales que ustedes ven aquí, que tenía en mi casa. Y bueno, ahora ya me decidí comprar unos terminales buenos de batería, que son los Kicker que les mostré anteriormente. Ahora vamos a proceder a reemplazarlo. Primero que nada, tienen que tener algo muy importante: cómo desconectar la batería correctamente del vehículo. Siempre cuando ustedes vayan a desconectar la batería, ya sea para hacerle algún mantenimiento al vehículo, alguna reparación, etcétera, siempre tienen que desconectar primero el lado negativo. En este caso, este es el lado negativo de la batería de mi vehículo. De todas maneras, muchas baterías siempre vienen identificados con el signo negativo y con el signo positivo. Entonces, obviamente, ya con mi previa experiencia, ya yo sé que este es el terminal negativo de mi vehículo, y a continuación vamos a proceder a desarmarlo. Ok, en este caso yo tengo que usar una llave de medida media. Como verán aquí, ya yo estoy aflojando la tuerca y desconecto la batería. Esto se puede colocar a un lado siempre y cuando no vaya a tocar alguna parte metálica. Y ahora a continuación vamos a desconectar el lado positivo de la batería. Esto se aplica siempre a cualquier tipo de vehículo a la hora que ustedes necesiten desconectar la batería. Ya aflojamos y listo. Ya desconectamos la batería de los terminales. Ahora a continuación vamos a sustituirlo. Ok, ahora a continuación voy a desarmar aquí. Voy a quitar estos terminales viejos, y en este caso, o en mi caso, voy a usar una llave 716 para desconectar aquí del cable con el terminal. Vamos aflojando. Luego del otro lado. Ya luego que esté totalmente flojo, sacamos el terminal de los cables.
Ahora vamos con el otro lado. Ahora vamos con el lado negativo, el terminal negativo de la batería. Hacemos el mismo procedimiento, aflojamos y vamos desarmando. Esto está un poco duro porque obviamente tiene mucho tiempo estando en el mismo sitio, por eso que hay que tener un poquito de paciencia. Como verán, ya salió el terminal del cable. Ok, a continuación vamos a proceder a terminar de sacar el protector plástico del terminal de la batería que trae este kicker. Quitamos el tornillo identificativo. Y fíjense que ya esto sale, eso queda así. Así se ve el terminal de batería de este modelo kicker. ¿Ves? Entonces por acá se introducen los cables que vienen del vehículo y aquí es donde va el terminal de la batería. En este caso vamos primero a introducir el lado negativo. Ok, chicas y chicos, como les dije anteriormente, vamos a proceder ahora a meter los cables en estos pequeños agujeros que están aquí, pero primero tenemos que sacar estos tornillos. Entonces para ello vamos a emplear una llave Allen. Esta llave Allen tiene medida de 1/8. La llave Allen es de 1/8. Entonces vamos a proceder a aflojarlos. Aquí está. Fíjense que aquí vamos aflojando y ellos van saliendo. ¿Ves? Fíjense que ahí queda el espacio justamente para meter los cables. Indistintamente, si el cable es muy grueso, puedes dividirlo en dos y utilizar dos partes, o puedes usar un solo lado. Eso es irreverente, o sea, eso no afecta en nada para eso. Y a continuación vamos a proceder a instalar el cable. Ok, como verán aquí, ya estoy metiendo el cable a la terminal del lado negativo. Estoy metiendo el primer cable. Esto es ejerce con un poquito de presión y voy apretando con la llave Allen para que el cable quede fijo en la terminal de la batería. Fíjense cómo va quedando aquí. Tengo que apretarlo más hasta que llegue hasta el fondo. Ok, ya este lado quedó listo. Ahora vamos a proceder a meter el otro cable. Aprieto un poquito aquí para que pueda entrar en el orificio del terminal de la batería. Para eso estoy usando un alicate. Y a continuación procedo a meter el otro cable en el otro lado del terminal. Y hacemos el mismo procedimiento. Agarramos la llave Allen y empezamos a apretar. Ok, como ya vieron aquí, está totalmente apretado y ya está listo para su uso. Ahora vamos para el otro lado, que en este caso sería el lado positivo de la batería. Ok, vamos con el mismo proceso. En este caso voy a agarrar el alicate y voy a cuadrar bien los cables para que pueda entrar en los orificios.
Ya después que los cables están cuadrados, vamos a proceder de igual manera. Vamos a agarrar con la llave Allen y vamos a aflojar el tornillo para que quede este hueco totalmente abierto. Vamos a ir aflojando aquí. Fíjense cómo va abriendo el hueco ahí para meter el cable. De igual manera usamos la misma manera del otro lado. Ya metimos una, ahora vamos a meter la otra. Fíjense que ya aquí apretamos, metimos el otro cable, ya están los dos cables conectados. Y a continuación vamos a utilizar otra llave de Allen para aflojar el borne aquí para conectarlo con el terminal de la batería. En este caso, a la hora de conectar nuevamente la batería, vamos siempre a conectar del lado de primero el lado positivo. Recuerden siempre eso. Ok, a continuación vamos a utilizar una llave de Allen 316. Medida 316 para aflojar este tornillo que está aquí para conectar el burner a la terminal de la batería. Vamos a ir aflojando aquí lo suficiente y conectamos. Fíjense que él no entra porque él aquí adentro tiene como un adaptador. Este adaptador que está aquí, vamos a proceder a quitarle el adaptador. Fíjense que cuando ya nosotros quitamos este tornillo que está aquí, sacamos el adaptador que trae el borne, que en este caso fíjense que es esta arandela, que es para conectarlo a terminales más pequeños por si en dado caso no cabe. En este caso, como ya le quitamos el adaptador, vamos a conectarlo directo al terminal positivo de la batería. Como ustedes verán aquí, él tiene que entrar con un poquito más de presión. Si quieres podemos utilizar como una especie de goma, una tripa de goma, y podemos darle unos martillitos para que encaje completo. En este caso fíjense cómo ya cuadró el terminal ahí, y vamos a proceder a meterle el tornillo y apretarlo con la llave Allen para que quede bien ajustado. Vamos a ir apretando hasta que agarre completo. Ahí ya apretó. Ahora vamos a ir para el otro lado, que en este caso sería el lado negativo de la batería. Ok, lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a sacar este tornillo que está aquí con la llave Allen para sacar el adaptador de la batería, el adaptador que tenemos aquí adentro del orificio. Vamos a ir aflojando aquí completo hasta que salga el tornillo. Ya salió el tornillo y vamos a sacar el adaptador que trae adentro. Ahí salió, ¿ves? Esta es la arandela que es como un adaptador. Vamos a hacer el mismo proceso. Conectamos el lado negativo
Vamos a meter el tornillo para terminar de apretar este borne o este terminal. Ya está apretado y fíjense que ya está instalado tanto del lado positivo como del lado negativo. Ok, a continuación vamos a colocarle las tapas protectoras o las tapas decorativas. Como yo les había indicado anteriormente hace rato, estas tapas traen este tornillo, que son tornillos identificativos. Vuelvo y les repito, con estos tornillos usted identifica cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo de la tapa. En este caso vamos a conectar el lado negativo del terminal de la batería. Vamos a quitar este tornillo rojo y lo vamos a sustituir por este tornillo negro. Vamos a colocar la tapa aquí y a continuación vamos a meter el tornillo. Ya conectado la primera tapa, vamos a proceder a continuación a conectar el lado positivo. Como verán, ahí ya quedaron los dos terminales de la batería ya conectados. Y con esto finalizamos el proceso de instalación. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias a todos por su atención y también por favor dale like y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho. Quiero que sepan nuevamente que estoy leyendo todos sus comentarios y que obviamente pronto les voy a seguir subiendo más videotutoriales para todos ustedes. Espero que les haya gustado, espero que les sirva de gran ayuda. Yo aquí abajo igualmente nuevamente les voy a dejar el link donde yo compré estos terminales o estos bornes para la batería de mi vehículo. También quiero darle las gracias en especial a la gente de Underblue Radio desde Argentina. Ellos tienen música electrónica las 24 horas totalmente gratis. Aquí abajo también les voy a dejar su link para que entren a su página y puedan escuchar música online las 24 horas totalmente gratis, full electrónica. Por su atención, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.